Dios los bendiga. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí. Los que no me recuerdan, mi nombre es Renzo Noé, soy pastor en la iglesia KFA, en la iglesia para todos en Sobertuna. El muchacho, el hermano que estuvo aquí hace unas semanas es mi hermano menor, es mucho menor que yo, como él dijo, pero estoy joven en el alma y en el espíritu también. Amén. Traigo saludos de parte de la iglesia que están en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Nos queremos muchísimo, hermanos. Tengo una relación ya de hace un tiempo con el pastor Wilson y hemos ido creciendo en nuestra amistad, en nuestro cariño y en nuestro respeto, lo cual ha sido transmitido también a la iglesia. Muchos cariños, hermanos, de parte de la congregación para ustedes. Les queremos mucho, que Dios les bendiga y les ayude en todo lo que hay que hacer de aquí para adelante. Amén. Quiero que me acompañen a la Biblia. Vamos a entrar directamente al texto que quiero utilizar como base para el sermón de esta tarde. Está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galicia, Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. Vamos a estar utilizando como la base de un sermón al cual he titulado con el nombre Libres por la gracia o esclavos de la ley. Es una pregunta. ¿Libres por la gracia o esclavos de la ley? Dice así el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 del verso 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, escucha esto, hermanos, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias porque nos hemos reunido en este lugar voluntariamente, porque te amamos, Señor. Hemos venido aquí, Señor, sin ninguna obligación, libres, independientes, Señor, de cualquier fuerza o coacción. Hemos venido porque te amamos y queremos honrarte con nuestra vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver la luz de un Cristo resucitado, el cual nos ha hecho libres y salvos. Señor, entrego este momento en tus manos. Te pido en el nombre de tu corazón que mi mente y mis palabras estén sujetas a tu voluntad. Quiero hablar tu mensaje, quiero predicar desde tu corazón. Pido, Señor, que haya un espíritu de atención a lo que tú quieres impartir a tu iglesia. Que esta palabra, Señor, conforme a lo que tú has escrito, vaya y haga su obra y dé su fruto a su tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Bendigo a mis hermanas y a mis hermanos. Bendigo a la iglesia, Señor. Quedamos entregados en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermanos míos, creo que estamos viviendo tiempos muy, muy importantes. Nuestra sociedad está pasando por un tiempo de mucha confusión, desorden, preocupación, guerras, angustias. Creo que esto no escapa a una realidad de iglesia tampoco, porque siendo nosotros hijos de Dios, vivimos en este sistema, vivimos en este mundo. Creo que de una u otra manera somos afectados por las situaciones diarias de la vida, y la incertidumbre a veces también llega a nuestro corazón. Somos preocupados, incomodados, fastidiados, angustiados por lo que vemos sucede diariamente. Yo creo que muchos de ustedes son testigos junto conmigo del desarrollo económico, de las guerras en el mundo,
de los sucesos que han acontecido en Suecia no hace muy poco tiempo, con pastores que están retrocediendo y rechazando la fe verdadera. Creo, hermanos míos, que a pesar que estas situaciones son preocupantes y angustian nuestro corazón muchas veces, no dejan de ser la profecía cumplida de lo que Dios ha dicho había de suceder. La iglesia hoy más que nunca, y nosotros, hermanos, como integrantes del cuerpo de Cristo en la tierra, en este lugar, necesitamos estar preparados, instruidos, para ser utilizados en el propósito de Dios. Creo que la iglesia hoy más que nunca necesita estar atenta a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Escucha esto, hermanos, porque esto no es un asunto de pastores o predicadores o evangelistas, esto es un asunto de la iglesia, esto es una responsabilidad mutua que cada uno de nosotros lleva cuando aceptó a Cristo como su Señor. No fuimos llamados simplemente para disfrutar de la salvación y la bendición que ésta produce en nuestras vidas. Hemos sido llamados con un propósito, y es que el Evangelio sea extendido. Si Dios nos llamó y nos dio la oportunidad, si Dios nos escogió, aún de antes haber nacido desde el vientre de nuestra madre, conforme a la Escritura, es porque nuestras vidas ya desde allí tenía un propósito específico que cumplir. Dios sabía en qué tiempo naceríamos. Dios sabía qué situación difícil pasaríamos. Dios sabía cómo la sociedad y el mundo se iba a desarrollar en el tiempo que tú y yo existiríamos. Por eso es que Dios nos ha escogido para cumplir con nuestro propósito en este tiempo. Por eso creo, hermanos, y es el peso que Dios ha puesto en mi corazón y el peso que creo Dios quiere impartirnos en la iglesia en este tiempo. Hay principios doctrinales fundamentales que tienen que ser refrescados en la mente y en el corazón de la iglesia. Yo no voy a hablar de algo nuevo, no voy a hablar de una nueva doctrina, no voy a hablar de algo que ha sido descubierto en la Biblia ayer. Es algo que está escrito desde siempre, que necesitamos refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder predicar con nuestras vidas a un Jesucristo resucitado, Rey y Señor de nuestras vidas. El testimonio más poderoso que tiene la iglesia es su vida, no sus palabras. Por eso es que la iglesia necesita que estos principios doctrinales fundamentales penetren lo más profundo de nuestro corazón, se hagan vida en nosotros y poder caminar en esas verdades de Dios. Por eso es que los textos que cantábamos decían: alaba, simplemente alaba, aunque estés llorando, alaba, porque Dios es digno de nuestra alabanza, independientemente de lo que estemos pasando. Dios está preocupado de nuestra situación. Dios quiere ayudarnos, bendecirnos, renovarnos, restaurarnos, pero Él quiere que nosotros le alabemos cada día de nuestras vidas y vivamos la verdad del Evangelio a plenitud y al máximo. Por eso creo que el principio de la gracia es un principio que necesita ser refrescado en nuestras vidas. Para esto hay que entender, hermanos, que la Biblia cae bien en cualquier tiempo tú la coloques. Lo que el apóstol Pablo habló a la iglesia en Galicia fue tan actual en ese tiempo como lo es hoy. La carta a los Galicias, no quiero dar algunas referencias de un contexto bíblico. La carta a Gálatas, hermanos, escrita por el apóstol Pablo, dicen los teólogos, es una de las cartas un poco más complicadas de entender. Se hace bastante difícil comprenderla. Uno puede captar en la carta a los Gálatas la urgencia del apóstol Pablo en comunicar el mensaje que él traía en esa carta. El tono de voz de Pablo cambia en la carta a los Gálatas. En Romanos él está hablando de principios doctrinales fundamentales para la vida de un cristiano. Romanos es una carta muy importante para la vida de todo cristiano que recomiendo lean. La carta a los Corintios trae una corrección, la carta a los Efesios trae esperanza, pero la carta a Gálatas es una carta que trae urgencia.
El tono de voz de Pablo cambia. Él tiene fastidio, él tiene frustración, él tiene incomodidad. Él está urgente en entregar la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje de Pablo a los Gálatas es que Cristo es suficiente para la salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo está fastidiado. Ustedes pueden ver al principio de Gálatas cómo llama la atención a la iglesia diciendo: ¿cómo pueden ustedes, después de haber oído y visto, estar retrocediendo en la fe? ¿Cómo pueden creer que hay algo que nosotros podamos hacer para que Cristo sea mi Salvador? Pablo tiene urgencia. Pablo tiene urgencia. Y esta es una carta que trata el mismo asunto que se debatió y resolvió en Jerusalén en el 49 después de Cristo. Trata puntos importantes como: ¿es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación? Son temas que se trataron en este concilio. ¿Es suficiente creer en Jesucristo para que yo alcance la salvación? ¿Se requiere obedecer algunas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Jesús? ¿Es necesario que yo cumpla con ciertos requisitos de la ley para que Cristo sea mi Señor y Salvador? Pablo trata con este asunto porque es urgente. A Gálatas habían llegado. Hay que entender, hermanos, el contexto. Galicia es una zona geográfica en la cual habían varias iglesias que Pablo había establecido. En ese lugar eran nuevos convertidos y habían llegado algunos judaizantes, cristianos convertidos que venían de la fe judía y que decían haber recibido a Jesús como el Señor, que aceptaban a Cristo como el Salvador, el Hijo de Dios que vino y murió por nuestro pecado, pero que para ellos era insuficiente. Y decían: es bueno lo de Jesús, es importante aceptar a Jesús como el Señor y Salvador, pero, decían estos judaizantes, hay que prestar atención a la ley de Moisés. La gracia tiene que estar unida a la ley. Hay que hacer para ganarse la benevolencia de Dios. Y Pablo rechaza rotundamente, dice: eso no es cierto. Jesucristo es suficiente para salvación. Este es un principio doctrinal importante porque la vida de un cristiano revela cuál es su base doctrinal. Tú escuchas a un cristiano hablar y tú sabes si es un cristiano que está viviendo en la libertad que Cristo le da, o tú puedes escuchar a un cristiano que está viviendo bajo la opresión que la religión y la ley nos da. Y yo quiero que el diablo sea descubierto y desenmascarado en nuestra iglesia, porque es tiempo que la iglesia comience a caminar en la libertad de un Cristo resucitado y no bajo la opresión de una religión que manipula y coacciona a la gente. Es tiempo que la iglesia pueda caminar en esta verdad. Y yo quiero definir, hermanos, qué es la ley, porque a veces no tenemos claro cuál era el propósito de Dios cuando envía la ley a través de Moisés. La ley, hermanos, tiene un propósito específico: es señalar el pecado e intensificar la culpa del que peca. La ley señala el pecado. La ley dice: no robarás. Y cuando tú robas y tú sabes que eso no es grato delante de Dios porque está escrito en la ley lo que hace es hacerte sentirte culpable de tu robo, culpable de tu pecado. La ley cumple su propósito cuando tu culpa es intensificada. La ley tiene por intención llevarte a Jesús, que es en el único en cual nosotros encontramos perdón. La ley no puede en sí misma entregarte perdón. El perdón llega cuando tú te abrazas a la persona de Jesús y a través de él alcanzas el perdón. La ley cumple su propósito cuando te hace sentir culpable. Cuando pecamos y experimentamos la conciencia de culpa, la ley ha cumplido su propósito.
El propósito fundamental de la ley es intensificar nuestra culpa. El peso de la culpa, hermanos, el peso de la culpa de pecado es lo único que nos acerca a la persona de Jesús. ¿Cuántos de nosotros lo hemos pasado alguna vez? Yo he sido uno de ellos. Que cuando estamos en momentos de angustia, cuando nos sentimos que hemos fallado a Dios, nos acercamos a Jesús. La ley cumple su función. Es intensificar nuestra culpa para buscar a Jesús. Es en Jesús que hay esperanza, hermanos. Es en Jesús. Solamente Jesús puede salvar. La ley no nos puede salvar. La religión no nos puede salvar. Por eso es que yo iniciaba diciendo, cuando oraba, que aquí a este lugar hemos venido voluntariamente. Nadie nos ha forzado a venir. Nadie nos ha coaccionado. El pastor Wilson no les ha llamado amenazándoles que vengan al culto. Ustedes han venido porque aman a Jesús y lo quieren alabar. ¿Se está entendiendo, hermano? Porque yo creo que es un principio doctrinal que nos va a ayudar a poder vivir a Jesús al máximo y predicar el Evangelio. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a la persona de Jesús. La ley nos lleva a reconocer que necesitamos a Jesús para el perdón de nuestros pecados. La ley no puede ofrecernos vida ni esperanza. La ley solamente nos hace sentir culpa. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada, escucha esto, hermanos, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley y no por Jesús. Si la ley pudiera dar vida, seríamos justificados por ella y no por la persona de Jesús. Y el que nos hace justos, hay que entender esto. Cuando la Biblia habla de justificación, cuando la Biblia nos llama justos, es porque hemos sido justificados. Y la única justificación es a través de Jesús. Nosotros no podemos ser justificados a través de la ley. Somos justificados a través de la persona de Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados. La ley no me puede justificar. La ley me puede culpar, no justificar. El único que justifica es Jesucristo. Ahora, mira la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Cuál es el efecto de la gracia? La gracia nos perdona. La gracia nos limpia de pecado. La gracia nos consuela. La gracia levanta al que ha caído. La gracia liberta al oprimido. La gracia le da vista a los ciegos y sana a los enfermos. La gracia nos hace fuertes, hermanos, y nos trae esperanza. Es en la gracia que nosotros tenemos esperanza. Es cuando yo me siento decaído que la gracia me levanta. Es cuando la religión me oprime, me coacciona, me aprieta, me sofoca, que la gracia me liberta. Es cuando yo estoy hundido en mi culpa. Es por eso, hermanos, que la Biblia dice de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo puedo haber pecado ayer, pero hoy día tengo nueva misericordia. Si me acerco a Dios y le pido perdón y me arrepiento de mi pecado, estoy limpio delante del Padre a través del Hijo. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? La gracia nos justifica. La ley nos condena. Yo creo que es tiempo, hermanos, para que el Evangelio sea extendido, que la iglesia recuerde principios doctrinales que nos van a ayudar a predicar el Evangelio con nuestras vidas. Hoy día estaba en el culto, tenemos el culto por la tarde, empezaron a las 4, alcancé a estar allí en el tiempo de la oración antes del culto, y lo hacemos en conjunto el día de hoy con una iglesia, la iglesia de Heledelum, con el pastor Yuval Malinder. Interesante la reflexión que el pastor Yuval nos daba en el momento de la oración, cuando decía, estábamos orando, las personas que tienen alguna responsabilidad o que van a participar de alguna u otra manera en el culto, y decía, salgamos y prediquemos a Jesús, dijo. No perdamos esta oportunidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la predicación no está sujeta a un hombre con un terno, Biblia y micrófono. La predicación del Evangelio está sujeta a las vidas de los hijos de Dios. No
nosotros predicamos el Evangelio. En nuestras vidas, hermano, la que predica el Evangelio. Yo me puedo poner un terno bonito y venir al domingo y estudiarme la Biblia y darle un sermón, pero si eso no se hace vida en nuestras vidas, si yo no puedo vivirlo, entonces el mundo no puede ver lo que Dios es capaz de hacer con una persona que se ha rendido a la soberanía de Dios, a la persona de Jesucristo, se ha abrazado a la gracia, ha sido perdonado y hoy es una nueva criatura. Por eso, hermanos míos, ustedes no conocen mi vida anterior, pero yo no he sido muy bueno. Pero cuando llegó Jesús a mi vida, ese hombre que no era bueno murió. Y cuando el diablo me quiere recordar lo que yo digo, tú estás hablando de un hombre muerto, diablo. Vete de mi vida porque yo pertenezco a Cristo. Cristo es mi Señor, Él es mi Padre y Él es mi Dios. Mi vida ha cambiado y tú me podrás ver un poquito cabizbajo, me podrás ver un poquito triste, pero gloria sea al Padre en los cielos, porque a través de Jesús es que yo estoy de pie, es que yo camino, es que yo vivo. Gloria a Dios. Bendito sea Oh, para Jesucristo. siempre, aleluya. Ese Cristo tiene que ser predicado en nuestra sociedad. Ese Cristo tiene que ser predicado en nuestra bendita nación Suecia. Suecia necesita a Cristo. Ha sido llamado, hermano, ha sido llamada, hermano, para que Cristo sea predicado. Disfruta tu salvación, no la sufras, disfrútala, disfruta de Jesús. Gloria a Dios. Ahora yo reflexionando en la gracia y reflexionando en la ley y la opresión que la religión ejerce sobre nosotros, porque tenemos que reconocer, y yo reconozco, que soy un hijo de Dios, salvo por Cristo y transformado por Él, pero que tengo tendencia a seguir las costumbres religiosas. Tú ves a los hombres y las mujeres que llegan a la iglesia y como tan pronto entran al hogar, como que hay una religiosidad, ¿no? Creen que en el silencio está la santidad. Santidad es mucho más que eso, hermanos. Yo definía cuáles son las características de aquellas personas que están esclavizados a la ley. Yo sé que muchos de ustedes, o posiblemente ninguno de ustedes, estén esclavos de ella, pero creo que Dios nos quiere ayudar a ver. Yo en la congregación tengo algunos, y por eso les prediqué esto. Creo que es actual para nosotros. Las personas que están esclavizadas a la ley son personas que creen en la existencia de Dios, jamás le negarían como Señor, jamás le negarían como Creador. Sin embargo, sus vidas y su comportamiento no reflejan el carácter de Cristo. Les falta amor, les falta misericordia y vivir sin alegría y esperanza. Son personas sin esperanza. Para ellos, hermanos, todo es negativo. Nada es bueno. Para ellos, hermanos, estas personas que viven en la religión, si algún día las cosas van a cambiar, será para que empeoren, no para que mejoren. Son gente que cuando tú la escuchas hablar, tú te preguntas si alguna vez realmente aceptaron a Jesús como su Señor. Porque de sus labios simplemente salen cosas negativas y falta de esperanza. Y es cierto, hermanos, que a veces nosotros pasamos por momentos de tristeza, donde sentimos que las fuerzas se nos debilitan y las esperanzas se acaban. Pero Dios es bueno, hermanos. A pesar de ese momento de dolor, en Dios hay siempre esperanza. Las personas que están esclavos de la religión son personas que viven limitadamente, están limitadas al exterior y lo visible. Constantemente juzgan a las personas por lo externo, aman y creen en Dios, pero no tienen intimidad con Él. No lo ven, no le oyen y mucho menos lo sienten presente en su vida. Son personas que anhelan de Dios, pero no se encuentran con Él. Son personas que van a la iglesia, que quisieran oír a Dios, que le buscan, pero no le oyen, que le hablan, pero no le sienten. Viven en un continuo temor al error,
La oscuridad de la presión espiritual no les permite ver con claridad el rostro de Dios. Han oído acerca de Él, pero no le han experimentado. Están convencidos que Dios está a la espera de sus errores para castigarles y condenarles, a ellos y a la humanidad entera. Son personas que no tienen una relación íntima con Dios. Pero también he definido a aquellos hijos que viven en la libertad de la gracia. Estoy seguro que de ellos hay muchos aquí. Su vida y su comportamiento se caracteriza por un profundo sentido de amor, misericordia y gozo. Hay gente que donde quiera que los pongan, tienen alegría. Tú los pones en una situación difícil y si por sus labios sale paz y esperanza. Tú le acercas a un enfermo y ellos le hablan de sanidad. Él puede estar enfermo y de sus labios sale gloria al Señor. Ellos pueden estar en angustia y en sus labios hay alabanza al Señor que vive en sus vidas. Son gente que siempre tiene esperanza. En la vida de los hijos en libertad sobreabunda la esperanza. Están convencidos que tiempos buenos se aproximan a la vida de la iglesia. Y las cosas van a cambiar, pero van a cambiar para bien. No se asustan por las guerras en el Medio Oriente, ni por pastores que están retrocediendo en su fe. Dicen, bendito sea el Señor, porque son las señales que evidencian que es el tiempo que la iglesia se levante. Hay esperanza. En ellos siempre hay un mensaje de esperanza. La vida de los hijos libres no está limitada a las preocupaciones externas. Su confianza está depositada en Dios, la cual proviene de una relación íntima con el Padre. Son personas que por fuera tal vez se ven muy pobres, se ven muy tristes. Son personas que de repente no tienen trabajo, pero son los que más dan. Son personas que tal vez están enfermos, están desamparados, pero ellos siempre están con una disposición a servir al Señor. Su enfermedad, su limitación no les limita. Ellos están dispuestos y más que dispuestos a trabajar para el Señor. Los hijos que viven en libertad no tienen temor de equivocarse. Saben que Dios les protege, les perdona y les enseña. No tienen temor a equivocarse. Prefieren que Dios les encuentre intentando hacer el bien a que les encuentre sentados. Porque ellos saben que aunque se equivoquen, Dios es bueno y les perdona cada día y aprovecha el error para enseñarles. Gloria a Dios. Porque Dios les ha escogido y ellos lo han entendido. Ellos saben, hermanos, que no son cualquier persona. Ellos han entendido que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos saben que su vida tiene un propósito, una razón de ser, y no va a haber nada que les impida cumplir con lo que Dios, déjame decirlo bien, con lo que Dios quiere hacer con ellos. Tú los ves, hermanos, tú los ves. Y de estos hay muchos aquí. Gente que la edad no les limita. Gente que la dificultad del idioma, la dificultad económica no les asusta. Pero que predican a Cristo con su vida, estén donde estén. Gloria a Dios. Son gente a lo que los compañeros de trabajo, de escuela, como que se les acercan. Es como que tienen un imán. La gente quiere hablar contigo, quiere sentarse contigo en el almuerzo cuando estás comiendo. Yo no sé si tú lo has experimentado, o si no lo has experimentado, suelta la religión, deja que Cristo viva en ti. Eso es lo que Pablo está hablando. Pablo habla de la gracia como el único instrumento para salvación, pero esto hay que vivirlo. Este es el desafío que yo tengo para ustedes. Esto hay que vivirlo. El mundo necesita ver que si de algo yo dependo es de Jesús. El Jesús es que me hace salvo. A mí no me... Por eso es que cuando tantos amigos míos que yo he tenido en el mundo, hermanos, tanta gente que yo he conocido de mi vida pasada, me dicen que la iglesia a ti te prohíbe. Déjame decirte que a mí la iglesia no me prohíbe absolutamente nada. Soy un hombre que estaba condenado a la muerte, pero Jesús apareció en mi vida y me libertó del pecado. Y hoy día yo no ando con mujeres
mujeres, no uso drogas, porque Dios me ha hecho libre a través de Jesús. Benditos padres. Y tú podrás opinar de mí lo que tú quieras, pero al hombre que tú conociste se murió cuando Cristo entró en mi corazón. Hoy día estoy libre, vivo por misericordia. Jesús me salvó, Él me mantiene, Él me sostiene, Él me limpia y Él me envía. Aleluya, aleluya. Cristo es el Señor. Sí, Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo, solo Cristo. Cristo, que la religión no nos limite, iglesia. Cristo tiene que vivir en nosotros. Cristo, solo Cristo es suficiente. Gloria a Dios. Solo Cristo es suficiente. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Padre, Él es el dueño de nuestras vidas. Cristo, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación. Él vive, Él reina, Él ha resucitado y Él va a venir por su iglesia. Sí, Señor. Si hay alguien por el cual vale la pena sacrificarse por Jesús. Señor. Ahora, hermanos, yo necesito darle equilibrio a mi sermón, porque te hablo de una libertad bajo responsabilidad. Pastor, permítame usted llamar la atención también, porque hay cristianos que creen que vivir en libertad es hacer lo que les da la gana, pero no es esa libertad la que nos da Jesús. No, Señor. Jesús nos da una libertad con responsabilidad. Pablo dijo: en Cristo todo me es lícito. Pero Pablo también tuvo la suficiente madurez espiritual para decir: pero no todo me conviene. Los cristianos inmaduros dicen: a mí todo me es lícito, y se olvidan de la segunda parte. Pero vengo a refrescar la mente de cristianos antiguos en el Evangelio, a decirle de que eso fue actual antes y es actual ahora. En Cristo, hermanos, todo te es lícito, pero tú tienes que saber que en Cristo no todo te es conveniente. Tienes que vivir con integridad, tienes que vivir apartado del pecado, tienes que vivir seriamente, responsablemente, glorificando a Dios en tu vida, que tu vida sea un ejemplo de honestidad, de sinceridad, de humildad. Gloria a Dios, aleluya. Lo que más daño le he hecho a la iglesia, hermanos, y yo digo, tengo temor de Dios, pero estoy cansado de cristianos que no glorifican a Dios con sus vidas. Lo que más daño le he hecho a la iglesia, hermanos, somos nosotros. A veces no es el diablo, sino nosotros los que más daño le hemos hecho al testimonio de Jesús. Pero la hora se acerca, hermanos, donde la iglesia de este tiempo asume con seriedad el concepto de vivir en santidad para Dios. Y tú podrás tener muchos defectos, pero decídete por vivir apartado para Dios. Pablo dijo en Romanos: ¿qué pues diremos? Romanos 6: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo responde: en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo no puedo seguir viviendo como yo vivía antes, si no estoy pisoteando lo que Jesús hizo por mí. Cuando yo llegué a Cristo, déjame contarte mi historia. Estaba sentado en mi auto. Yo tenía aproximadamente 260 CDs de música en una maleta de este tamaño. ¿Sabes cuántos CD cristianos yo tenía? Ninguno. Pero en la guantera del auto yo tenía un CD cristiano, no tenía ni bolsa ni paquete, no tenía nada, ese CD escondido. Ese no lo veía nadie. Gente que se subía a mi auto, no, ese CD cristiano ni lo veía.
Pero de vez en cuando me daban estas angustias espirituales. Apagaba el auto y sacaba mi CD cristiano y lo ponía. Mis ojos se llenaban de lágrimas, pero era solamente una emoción. Hasta que un día escuché la voz de Dios, que me dijo: si tú sigues viviendo tu vida como lo estás viviendo, tú te vas a morir. En ese momento de mi vida, mi matrimonio estaba quebrantado, estaba a punto del divorcio. Mi familia, mis relaciones familiares estaban deterioradas, había perdido prácticamente el trabajo, no tenía nada. Le dije: Dios, y todo lo demás. Y me dijo: si tú decides por volver al camino correcto, yo te voy a ayudar. Han pasado 10 años de aquel bendito día, cuando el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Y Dios ha cumplido cada una de las palabras que prometió sobre mí. Hoy día estoy felizmente casado aún con mi esposa. Disfrutamos de la vida al máximo, mis relaciones, mi trabajo, mi economía, todo mejoró. Pero esto es obra mía, no, esto es obra de Dios en los cielos a través de Jesús. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, porque Él es el que salva, Él es el que limpia y Él es el que envía. Jesucristo es el Señor. Pero yo tomé una decisión, gracias, amado hermano. Me quedan solamente 3 minutos. Es que tenemos que vivir en santidad para el Señor. ¿Significa esto que no vamos a ser tentados? No, vamos a ser tentados cada día. Pero de lo que tú puedes estar seguro es que Dios no te va a abandonar. Porque mayor es el que está en ti que el que está fuera de ti. Cuando las tentaciones vengan a tu vida, si hay algo, hermanos, que yo he aprendido durante este tiempo, es a mantenerme esperando a lo que Dios quiere, pero siendo obediente en su palabra, viviendo apartado para Él. La iglesia necesita ser un testimonio vivo de un Cristo resucitado. Vivir en libertad implica responsabilidad. La gracia, hermanos, que nos salva no es una licencia para vivir en pecado. Los que han recibido a Jesús han muerto voluntariamente a los deseos de la carne. No pueden, ni quieren, ni deben relacionarse con el pecado. ¿Se entiende?